¿Qué es la bolsa? ¿Cómo funciona la bolsa de valores y otros mercados? Invertir a ciegas en el mercado de valores y otros mercados conlleva riesgos significativos, ya que sin una comprensión adecuada de cómo funcionan estos mercados, puedes perder dinero rápidamente. Al no realizar un análisis adecuado, es fácil caer en decisiones impulsivas o seguir recomendaciones sin fundamentos sólidos, lo que puede llevar a comprar activos sobrevalorados o a ignorar señales de alerta sobre una posible caída. Además, la falta de conocimiento sobre factores clave como el riesgo cambiario, la volatilidad o las políticas económicas puede resultar en pérdidas considerables, especialmente en situaciones de crisis o fluctuaciones inesperadas del mercado. Por otro lado, muchos dicen que vivimos en la era de la información. Yo no estoy de acuerdo, vivimos en la era de la influencia, y con tanta información disponible en Internet podemos caer en la trampa de que en lugar de conseguir claridad, nos confundamos más. La verdad es que hay muchas formas de hacer dinero consistentemente en los mercados. Es más, esto es posible aún sin saber cómo funcionan los mercados de verdad. Hay muchas personas allá afuera que saben cómo hacerlo y lo están compartiendo en Internet. Pero la trampa en la que caen muchas personas es seguir a tantos asesores e inversionistas que al final comienzan a seguir consejos contradictorios entre sí y pueden caer en una parálisis por exceso de análisis. Lo que ocurre es que consultan tanta información que se vuelve difícil tomar decisiones claras. En Internet hay una enorme cantidad de opiniones, teorías y estrategias que a menudo se contradicen y no es de asombrarse que haya muchos inversionistas confundidos, especialmente los menos experimentados. Esta sobrecarga de información puede llevar a la indecisión, miedo a tomar riesgos o incluso a perder oportunidades importantes, ya que cada movimiento parece arriesgado o erróneo según la perspectiva de alguien más. La falta de un enfoque claro y la confianza en una estrategia bien fundamentada puede hacer que nunca se actúe, lo que resulta en estancamiento y frustración. Por eso, si yo puedo hacerte unas recomendaciones, escoge al analista que más resuene contigo y ponlo a prueba a ver si de verdad encontró algo. En este momento ya estás aquí, estás viendo este video, entonces dame la oportunidad de ser esa persona y demostrarte algo que muy poca gente conoce. A menudo los analistas se equivocan porque tratan de pronosticar el mercado desde un punto de vista doméstico y no ven venir el golpe porque viene de fuera. En la industria le llaman cisnes negros, pero no son más que eventos que se perdieron del radar por estar operando con anteojeras, como los caballos. ¿Te gustaría quitar el velo de cómo funciona la economía global y la bolsa de valores? Quédate y te voy a enseñar. Y por cierto, si eres nuevo en el canal, me llamo Van Javi, soy un asesor en estrategias de inversión independiente, certificado y que ha ayudado a muchas personas con espíritu independiente, apasionados por explorar verdades ocultas, también llamadas teorías de conspiración, que les gusta ir en contra de la narrativa que nos están empujando y que quieren tener el control directo de su dinero, a encontrar la autonomía y formas probadas y seguras de gestionar su futuro financiero, político y familiar. Mi objetivo es darte las soluciones que te permiten vivir de manera más libre y protegido o protegida de posibles manipulaciones externas. Y si eso es algo que te gusta o resuena contigo, considera suscribirte a mi canal para mantenernos en contacto. ¿Quieres saber cuál es el verdadero motor detrás de los movimientos de la bolsa de valores? ¿Quieres saber cómo funcionan los mercados financieros? ¿Te gustaría saber qué es lo que mueve el valor de las acciones? Los mercados financieros operan en función de los flujos de capital que representan el movimiento de dinero entre diferentes sectores y países. A nivel doméstico, el capital tiende a concentrarse en sectores específicos según las condiciones económicas y las expectativas de rentabilidad. Por ejemplo, durante periodos de crecimiento tecnológico, es común que los inversionistas dirijan sus fondos hacia empresas de tecnología, impulsando su valor y expansión. Esta concentración de capital en sectores particulares puede generar burbujas financieras si no se evalúan adecuadamente los riesgos asociados. A nivel internacional, los flujos de capital se orientan hacia países que ofrecen condiciones favorables, como estabilidad política, crecimiento económico y políticas monetarias atractivas. Este movimiento de capital puede fortalecer la moneda y los mercados financieros del país receptor, pero también pueden generar vulnerabilidades. Por ejemplo, una entrada masiva de capital puede sobrevalorar la moneda local, afectando la competitividad de las exportaciones. Además, una salida repentina de capitales puede desestabilizar la economía provocando crisis financieras. Es esencial comprender estos flujos para anticipar tendencias y riesgos en los mercados financieros globales. Otra forma de verlo es como lo describió Herbert Hoover, quien fue presidente de Estados Unidos durante el colapso de 1929 y la primera parte de la Gran Depresión de los años 30. El capital es como un cañón suelto en la cubierta de un barco azotado por una tormenta. Esta analogía ilustra cómo el dinero se mueve de manera impredecible y descontrolada en el mundo, especialmente durante periodos de turbulencia económica. Los flujos de capital representan estos movimientos donde grandes sumas de dinero pueden desplazarse rápidamente entre países y mercados en busca de oportunidades o refugio, generando volatilidad y afectando la estabilidad financiera global. Te voy a dar un ejemplo más cercano a casa, el famoso error de diciembre de 1994.
En diciembre de 1994, México enfrentó una crisis financiera causada por un error clave. El gobierno comenzó a emitir deuda denominada en dólares, conocida como los tesobonos. Al hacerlo, comprometió al país a pagar sus deudas en una moneda extranjera, lo que se convirtió en un problema cuando los inversionistas se dieron cuenta de que México no podría cumplir con estos pagos. Ante este panorama, los capitales comenzaron a salir masivamente del país hacia Estados Unidos, buscando refugio en una economía más estable. Esta fuga de capital fortaleció el dólar frente al peso, lo que llevó a una devaluación drástica de la moneda mexicana. La devaluación del peso hizo que las deudas denominadas en dólares fueran aún más difíciles de pagar, ya que el gobierno y las empresas mexicanas ahora necesitaban más pesos para cubrir sus obligaciones en dólares. Para empeorar la situación, el Banco de México intentó defender el tipo de cambio, interviniendo en los mercados y agotando sus reservas en dólares en un intento desesperado por mantener la estabilidad. Para que veas la gravedad del asunto, solo el 21 de diciembre de 1994, el Banco de México gastó 4.500 millones de dólares para mantener el precio del peso. Eso representaba prácticamente la mitad de las reservas en ese momento. O sea, el Banco de México quemó la mitad de sus reservas de dólares en un solo día. Para acabarla de amolar, sus esfuerzos fueron en vano y el sistema colapsó. Con este ejemplo es claro ver que el catalizador de esta crisis fue la fuga de capital que empujó al sistema financiero mexicano a la bancarrota, demostrando cómo los flujos de capital pueden desestabilizar una economía vulnerable. Ya vimos cómo los flujos de capital pueden hacerte daño. Ahora veamos cómo pueden impulsar tus ganancias. Antes de la pandemia de COVID-19, el sector tecnológico experimentó una acumulación masiva de capital, lo que llevó a una sobrevaloración significativa de las acciones en este sector. Empresas tecnológicas como Apple, Amazon, Microsoft y otras vieron cómo sus valoraciones se disparaban a medida que los inversionistas canalizaban grandes flujos de dinero hacia ellas. La promesa de crecimiento continuo y la creciente dependencia de la tecnología en la vida diaria impulsaron esta acumulación, creando una burbuja que llevó las acciones a niveles extraordinarios. Este fenómeno ilustra cómo la concentración de capital en un solo sector puede impulsar el precio de las acciones más allá de los fundamentos económicos reales de las empresas, y permitió que aparecieran casos como el de Teranos, donde la empresa pudo levantar enormes cantidades de dinero sin que los inversionistas aplicaran los estándares de diligencia adecuados. Impulsados por el auge del sector y el temor a perderse la próxima gran innovación, muchos inversionistas pasaron por alto señales de advertencia clave y omitieron una revisión exhaustiva del negocio. Esto permitió que Teranos, a pesar de no cumplir con los estándares tecnológicos y científicos, lograra levantar miles de millones de dólares antes de que su fraude fuera descubierto. En el caso del sector tecnológico en general, este sector absorbió una cantidad desproporcionada de capital, lo que llevó a una expansión masiva del valor del mercado de estas empresas. Sin embargo, como ocurre con todas las acumulaciones masivas de capital en sectores específicos, existe el riesgo de una corrección cuando los flujos de capital se revierten o cuando las expectativas de crecimiento no se cumplen, algo que se hizo evidente con los ajustes durante la pandemia. Hoy en día, a pesar de estos ajustes, los mercados estadounidenses siguen en máximos históricos para confusión de muchos analistas que esperaban el colapso de la bolsa y del dólar desde los años 90. La razón de esto es que hoy en día los flujos de capital y por ende los mercados se mueven en anticipación a eventos geopolíticos. Esto tiene que ver con el hecho de que hoy vivimos en un sistema monetario representativo. Hablar de eso estaría fuera del alcance de este video, pero si quieres saber más, tengo un reporte que te puedo regalar en la descripción donde explico todo este tema a fondo. Hoy en día, el empuje de guerra impulsado por la crisis en las finanzas públicas es el principal motor detrás del movimiento de los flujos de capital. Desde la Segunda Guerra Mundial, el sistema financiero ha sido construido alrededor de la deuda de los gobiernos. Los gobiernos gastan en déficit todos los años para cumplir todas las promesas que usan para sobornar a sus ciudadanos y conseguir votos. Los fondos para el retiro y las pensiones dependen de la deuda soberana. La seguridad social depende de la deuda. Es más, a estas alturas los intereses de la deuda se están pagando con nuevas emisiones de deuda. Nada menos que un esquema piramidal. La crisis surge cuando los gobiernos, que han sido subsidiados desde la Segunda Guerra Mundial, no encuentran oferta por sus deudas. Así es como caen los gobiernos. En 2024, el pago de los intereses de la deuda ha superado el gasto militar, hablando de cosas insostenibles. La única forma que ven ahora para mantener su control es arrastrando al mundo a una guerra mundial para incumplir el pago de sus deudas y reiniciar el orden financiero mundial, como pasó al terminar la Segunda Guerra Mundial con el Tratado de Bretton Woods. Partiendo de que el sistema financiero ha sido construido alrededor de la deuda de gobierno, podrás imaginarte el tamaño del mercado de la deuda. Pero para que lo dimensiones, el mercado de deuda llegó a ser 10 veces más grande que el de las acciones. Viendo la crisis que está ocurriendo en el sector público, el capital ha estado saliendo de la deuda y el único lugar que está preparado para recibir tanto dinero es el mercado de acciones de Estados Unidos.
Por eso hoy vemos que la bolsa de valores está en máximos históricos. Por eso el mercado se recuperó de desplomes como el que ocurrió en la pandemia o el golpe de confianza que sufrió el sector tecnológico con casos como el de Teranos. Piénsalo, ¿a dónde va a ir el dinero? ¿De regreso a la deuda que no está asegurada? Porque nadie habla de esto, pero cuando compras deuda corporativa y una empresa quiebra, se juntan todos sus activos, se liquidan y te pagan lo que te deben. Cuando un gobierno quiebra, no puedes entrar al Palacio Nacional y llevarte las computadoras o los cuadros de las paredes. Si un gobierno quiebra, te quedas sin nada, y así como el dinero inteligente salió de México en 1994 por temor a los tesobonos, el dinero inteligente una vez más está saliendo de la deuda y llegando a los mercados privados. Este fenómeno es lo que ha causado lo que muchos analistas erróneamente llaman la burbuja de todo. Acá te dejo un video por si quieres ahondar más en este tema. En este video hablamos sobre cómo funciona la bolsa de valores y otros mercados y cómo los flujos de capital son el verdadero motor detrás de los movimientos de la bolsa de valores. Invertir sin conocimiento puede llevar a grandes pérdidas, y más en esta era de sobrecarga de información en la que podemos caer en el análisis excesivo o en seguir consejos contradictorios. Uno de los puntos clave es entender cómo el dinero se mueve tanto a nivel nacional como internacional. Los flujos de capital van hacia sectores o países que ofrecen mejores oportunidades o estabilidad, pero estos movimientos pueden ser impredecibles y desestabilizar economías enteras, como ocurrió en México con la crisis de 1994. En ese caso, la fuga masiva de capitales fue el catalizador de una fuerte devaluación del peso, demostrando el poder y el riesgo que tienen estos flujos. Por otro lado, los flujos de capital también pueden crear oportunidades de hacer dinero, como lo vimos antes de la pandemia en el sector tecnológico. Empresas como Apple y Amazon recibieron enormes inversiones, impulsando sus valoraciones a niveles altísimos. Sin embargo, estas concentraciones de capital pueden llevar a formar burbujas y correcciones cuando el dinero empieza a salir. En términos prácticos, el verdadero motor detrás de los flujos de capital hoy en día son los eventos geopolíticos y la crisis en las finanzas públicas. El sistema financiero global está construido sobre la deuda de los gobiernos que constantemente emiten más deuda para pagar la anterior. Ante la falta de confianza en este sistema, el capital se está saliendo del mercado de la deuda y está fluyendo hacia el mercado de acciones, especialmente en Estados Unidos, lo que ha llevado a máximos históricos en la bolsa, incluso después de crisis como la pandemia. La clave para tener éxito en la bolsa de valores y en los mercados está en entender los flujos de capital y no en predecir movimientos basados solo en factores domésticos. El capital global se mueve buscando seguridad y oportunidades, y los mercados responden a estos movimientos más que a cualquier otra cosa. Como inversionista, es esencial estar informado de estas dinámicas y no solo enfocarse en análisis tradicionales o en pronósticos domésticos. Porque recuerda que el sistema financiero está cambiando y tu planeación financiera debe cambiar también. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete al canal y checa la descripción para encontrar más recursos gratis para ahondar más en estos temas. Yo soy Iván Javi y nos vemos en el próximo video.